Y aquí tenemos al autor, no es el autor, la fuente crítica que nos ocupa en la conferencia de hoy. En 1698, Bernard de Montfaucon, que es él, emprendió un viaje que le llevó por toda Italia. Este viaje era una tradición, fue una tradición ya desde los tiempos del Renacimiento, pues incluso en tiempos de los románticos. Muchos artistas y eruditos, cuando acababan sus estudios, en los últimos años, compositores muchísimos también, hacían el famoso viaje a Italia. El viaje a Italia pues era algo así como la coronación de tus estudios, ir a las fuentes, al país donde desde tiempo inmemorial pues habitaban todos los restos del grandioso mundo clásico. Digo, esta costumbre se prolongó, muchos compositores románticos la siguieron practicando, y escritores y filósofos y todo tipo de personajes, durante varios siglos. El viaje pues podía durar 3 meses, un año, eso ya iba en función de tus posibles, o lo que quisieses buscar, o en fin, no sé, en fin de cosas. El caso es que Bernard de Montfaucon pues tenía la intención de escribir un libro que es este, Diarium Italicum. Hola. Estamos grabando, sí. El caso es que Bernard de Montfaucon emprendió este viaje. Él pretendía escribir un libro que es este, Diarium Italicum, a imagen y modelo de un libro anterior, previo, recientemente, de un tal Jean Maillon, escrito en 1687, que se titulaba Monumenta Italica. El propósito de redactar estos libros a cargo de los doctos, muchísimos de ellos eclesiásticos, pues era siempre, como he citado antes, con propósitos filológicos, para verificar textos o citas de otros escritos, de otros tratados, siempre en torno a problemas pues, de ellos, de la liturgia, de sus textos cristianos, de la patrística antigua, la historia de la Iglesia. Pero, claro, hacían esto recorriendo bibliotecas, no visitando restos antiguos. Es decir, uno de estos viajes, por ejemplo, el que sirvió de modelo a su libro, el que he citado, pues tú vas pasando por diferentes ciudades importantes de Italia, pasas un tiempo en sus bibliotecas, consultas los manuscritos que hay allí, buscas lo que a ti te interesa, el objeto de tu estudio, tu investigación, el que sea, y eso después lo trasladas a un libro. Y esto es lo que hizo Bernard de Montfaucon. Bueno, fue un personaje ciertamente importante. Pertenecía a la abadía de Saint-Germain-des-Prés, pero que es la sede central de los benedictinos en Francia en estos tiempos. Pero fue fue el procurador general de la orden ante el mismo Papa. En Roma el viaje les llevó por diferentes ciudades, duró 3 años, desde 1698 a 1701. Estuvieron en Milán, en Módena, en Venecia, Rávena, en Bolonia, en Florencia, en Monte Cassino, y por fin acabaron en Roma, donde por uno de sus libros, el dato consta en una de sus biografías contemporánea, pocos años después de su muerte, dice que se detuvo el tiempo suficiente allí en Roma para contemplar le cose più curiose. Ahora aclararemos después qué puede significar esto. Lo que quiero decir es que, bueno, el dibujo que él incluyó al final de su libro, él pues hizo el trabajo del docto, recogió las fuentes que le interesaban, las compiló en un libro, pero al final añadió 3-4 páginas que había escrito un obispo recién ordenado en marzo de ese mismo año, 1702, se llamaba Filippo de la Torre, que era amigo suyo y que de hecho fue su protector o su acompañante durante buena parte del viaje. Es decir, en 1702, y este es el objeto del texto, pues Bernard de Montfaucon, de vuelta ya en París, antes de que se descubriera el sarcófago que voy a mostrar, él abandonó Roma antes de que el sarcófago apareciera, meses antes. Consta en su vuelta a la orden, donde ya pasó toda su vida hasta el final, ya no volvió a salir Saint-Germain-des-Prés, de París. Es decir, que el texto tuvo que serle remitido cuando él ya no estaba en Roma por el obispo, porque el sarcófago se descubrió meses después de que él vuelve a Roma, según consta de forma autógrafa por el propio Filippo de la Torre, obispo. La cuestión es que él volvió a París con los materiales que había recopilado. Evidentemente no podía tener el dibujo del sarcófago en ese momento porque no se había hallado, y compuso su libro. Y cuando Filippo de la Torre, antes de que se editara, pues
tuvo que remitirle el texto y él lo incluyó al final de su publicación. Es decir, al final de este libro aparecen en 4 páginas un relato de descubrimiento de este sarcófago y también un dibujo a cargo del obispo.